Carlos de los Ríos, quien es economista senior del PNUD, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y miembro de su consejo directivo. Él va a tratar un tema muy importante. Por supuesto, ustedes saben que PNUD es institución infaltable para si es que estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Si estamos hablando de las ODS, el PNUD es infaltable. El tema es hacia una aceleración de políticas efectivas para alcanzar las ODS. Muchas gracias, estimado Carlos. Muchas gracias, Marco. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, digamos, por la invitación. Agradezco al profesor Miguel Ángel Beretta y Marco y profesora de la Cruz también por la invitación a este sitio de conferencias. Que como bien mencionaste, Marcos, para nosotros es algo bien importante en el PNUD y cada vez va tomando también más fuerza y relevancia en nuestro país. Antes de compartir la pantalla, quería mencionarles el título de la presentación. Como bien lo dijiste, es hacia una aceleración de políticas efectivas para lograr los ODS. Y si bien voy a compartir algunas ideas generales en las cuales voy a encontrar un montón, van a encontrar ustedes varias cosas en común con las anteriores ponencias también. Voy a darle mucho énfasis hacia el tema de la aceleración, buscando hacia la búsqueda de políticas efectivas. Entonces, la presentación tiene estos dos grandes componentes, ¿no? Una primera parte de contexto y una segunda parte en la que vamos a hacer un poco más de énfasis en la lógica de aceleración que le estamos imprimiendo desde el PNUD. Y dicho sea de paso, el Perú es uno de los países en los que estamos trabajando en esta lógica de aceleración. Sin más, voy a compartir mi pantalla por un segundo. Sí, puedes compartir. Bien, a ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Se puede ver muy bien. Bien. Ok, muchísimas gracias entonces. Empezamos. Gracias a ti, Carlos. Bien, como ustedes saben, lo que la Agenda hacia el 2030 nos ha puesto enfrente son 17 objetivos que el Sistema de Naciones Unidas en general le llama para transformar el mundo. Lo que es bien importante es pensar un poco el contexto sobre el cual se desarrollan estos objetivos de desarrollo sostenible, y es un contexto en el que se ponen un conjunto de metas específicas para todos los países, para poder alcanzar un conjunto de elementos que todos consideramos que son, digamos, valiosos e importantes. Básicamente, como ya se ha mencionado antes, la idea de estos compromisos no son solamente para los gobiernos, sino son para los gobiernos nacionales, los gobiernos subnacionales, para la sociedad civil y para todos aquellos actores en un país, porque son elementos bastante básicos: reducir la pobreza, superar el hambre o hambre cero, entre otras. Los principios que tiene la agenda son básicamente 5. Uno de ellos es su universalidad. Y esto quiere decir principalmente que es para todos. No hay que dejar a nadie atrás, es otro principio fundamental, es decir, básicamente es totalmente inclusivo, son todos los habitantes de cada uno de los países y del planeta al final. El principio de inclusión, que es un tercer elemento importante en la agenda, también nos muestra básicamente lo mismo, que es tratar de incorporar a todos los segmentos, independientemente de raza, sexo, grupo étnico, lo que fuese. Un cuarto elemento es la interconexión e indivisibilidad de los ODS. Y esto me parece que es un punto fundamental, y además voy a hacer un poquito de incidencia aquí, porque es un elemento clave para lo que nosotros estamos pensando en la aceleración hacia el logro de los ODS.
Primero es que si bien son 17 ODS y que pueden de alguna manera sectorializarse muchos de ellos, lo cierto es que todos los 17 ODS están definitivamente conectados. Estos objetivos de desarrollo sostenible es una medida o una forma multidimensional de entender cómo queremos estar como país, cómo queremos estar como planeta, finalmente, en un momento determinado. Y la idea de verlos todos como un elemento multidimensional y como un sistema es muy importante porque decisiones que nosotros podemos tomar para, por ejemplo, superar la pobreza, pueden afectar significativamente a algunos otros ODS también. No sé, por ejemplo, el medio ambiente. Yo podría decir que si yo quiero superar la pobreza rural, yo lo que podría hacer es darles más tierra a los productores agropecuarios de café, por ejemplo, por decir una cosa, café o cacao en la Amazonía, para que tengan más tierra y puedan tener más espacio para su producción. Sin embargo, eso también generaría una alta deforestación. Y entonces, cuando lo vemos de una manera sistémica y no vemos estas cosas por separado, vamos a poder darnos cuenta de que hay un montón de líneas que se van a cruzar, intereses que se van a mezclar, y que se van a combinar y que se van a contraponer. Y justamente la idea que tiene esta agenda es que busquemos, y me pareció fundamental la ponente anterior cuando decía la sociedad civil tiene que estar presente aquí, porque claro, desde el escritorio uno puede tranquilamente decir, no, sí, me parece que es más importante el medio ambiente, la pobreza, cualquiera de estas cosas. Y bacán, pero la sociedad en su conjunto también tiene mucho que decir al respecto. Y me parece que si nosotros como país, hablando más del Perú, queremos lograr algo en relación a esta agenda hacia el año 2030, es fundamental tener mucha claridad de estas interrelaciones e interconexiones que existen en los ODS, porque vamos a tener que enfrentarnos siempre a este ejemplo tan sencillo que yo he puesto de superación de pobreza rural y deforestación, pero así como ese hay varios, ¿no? A veces una política que uno desarrolla para ciertas cosas puede generar efectos negativos en algunas otras políticas positivas, por ejemplo. Y esto es algo que tenemos que tenerlo siempre presente. Entonces, este elemento, este principio de interconexión e indivisibilidad es fundamental. Y el quinto principio, esta idea de cooperación entre las múltiples partes interesadas, es también un poco lo que les decía. Esto no es solamente de gobiernos, esto debe ser una movilización, intercambio de todos los principales sectores de la sociedad civil, del gobierno central, pero también de los gobiernos subnacionales, también de la cooperación, también de la academia. Esto es una cosa bastante integral. Y yo creería que lo más importante de esta parte es pensarlo siempre como un sistema. El sistema es universal, el sistema va a involucrarlos a todos, es inclusivo, todo está interconectado en un sistema. El sistema tiene elementos y en los sistemas, una definición de sistema es que tiene elementos y que tiene interrelaciones entre estos elementos y tiene resultados. Si lo que nosotros queremos es lograr que este sistema cumpla con algunos resultados particulares, como son estos 17 ODS, hay que entenderlos como tales. Tienen interrelaciones y eso es clave. Los 17 ODS los podemos de alguna manera combinar, digamos, en estas tres grandes líneas, ¿no? Lo que se mira es una suerte de desarrollo sostenible. Los objetivos apuntan a eso, a un desarrollo sostenible que sea económico, o sea, que involucre el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito ambiental. Son estas tres grandes componentes que la mirada, digamos, de los ODS tiene. Y también hay un elemento que yo diría que es transversal y que es clave, y es también la idea de la resiliencia de este desarrollo sostenible. Cuando digo resiliencia, el desarrollo sostenible es porque a veces pensamos que la parte sostenible está muy relacionada al tema ambiental, que sí es cierto, pero en realidad el desarrollo sostenible es un elemento que lo que buscamos es la sostenibilidad de estos resultados en el largo plazo, ¿no? A eso nos referimos con desarrollo sostenible, no que un tema necesariamente ambiental, sino que los cambios que se van a lograr en estas 17, digamos, objetivos de desarrollo sostenible perduren en el tiempo y se mantengan, no que sea una suerte de shock, ¿no? Bien, por otra
Otra manera de organizar también y de pensar en los ODS es en tres, yo diría que son tres grandes elementos y dos objetivos que son, digamos, externos y que también fundamentales para esto. Pero a ver, me refiero primero al que hay 5 ODS que ven el tema de personas. Y estos son la pobreza, reducir la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación y igualdad de género. Tenemos 5 ODS que ven el tema de planeta. Y cuando vemos y pensamos en el tema del planeta, pensamos en tener agua limpia, pensamos en la producción y el consumo responsables, el tema climático, la vida submarina y también los ecosistemas terrestres. Y por último, el tercer gran grupo es el tema de prosperidad, donde ahí se ven elementos de energía sostenible, de trabajo decente, de innovación industrial e infraestructura, la reducción de desigualdades y las ciudades sostenibles. Y además tenemos estos dos elementos que son centrales y en muchos países, en distintos países tiene además distintos pesos, que es paz y alianzas. Lo de paz es que evidentemente todos estos objetivos de desarrollo sostenible promueven y buscan la promoción de sociedades pacíficas, justas, inclusivas, libres de violencia. Y eso es un elemento bien importante porque es violencia en todo tipo. Y el último es el de las alianzas, es decir, la movilización de todo lo que se necesita para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible requiere de alianzas. Alianzas entre todos los actores que forman parte, digamos, de la sociedad, todos los actores que forman parte de la misma. Entonces, estos son estas, digamos, 5 esferas que componen esta agenda hacia el 2030, que como digo, son claves, y como también lo mencioné hace un minuto, están todos totalmente interrelacionados en una lógica más de sistema. Okay. Estos 17 objetivos tienen también 169 metas y hasta 244 indicadores. De hecho, en el caso del Perú, lo que nosotros tenemos, hay varias instituciones, bueno, por lo menos hay 2 instituciones que están haciendo seguimiento a los ODS. Una de ellas es, o a estos indicadores y a estos indicadores del sistema, indicadores globales e indicadores también específicos digamos, para los cuales tenemos información, en el caso peruano, que es el INEI, y también el CEPLAN hace algún seguimiento a estos indicadores, y con ellos tenemos también una relación importante para justamente lograr estos objetivos hacia el desarrollo sostenible. El INEI, como ustedes saben, es la fuente de información oficial más importante de elementos económicos, sociales y ambientales del Perú. También está el Banco Central de Reserva, pero en principio el INEI es quien guarda toda esta suerte de información. De los 244 indicadores que existen, 122 son donde tenemos datos. Y aquí hay un dato curioso que me parecía bien importante mencionar. ¿Recuerdan esta dimensión planeta? En la dimensión planeta es justamente donde tenemos mayor cantidad de vacíos de información. Y eso es algo que también lo voy a mencionar quizás un poco más adelante. En el caso del Perú tenemos muchos indicadores asociados al tema principalmente de personas. Como ustedes saben, desde los 90, finales de los 90, que se empezó a medir la pobreza fue uno de los elementos centrales hasta hace algunos años digamos, de esfuerzos públicos bien importantes. El fin de la pobreza era nuestro principal tema. El hambre es otro de los temas, aunque en el Perú no ha habido necesariamente en los últimos pocos años hambrunas, sí hay muchos problemas asociados a la nutrición, a la anemia, como también muchos de ustedes saben. Entonces, muchos de estos indicadores o de estos objetivos y sus respectivos indicadores están de alguna manera cubiertos por nuestras fuentes de datos. Sin embargo, el tema del planeta es algo que, si bien tenemos un Ministerio de Ambiente creado durante el gobierno de Ollanta Humala, si no me equivoco, es también algo relativamente nuevo, y eso se refleja claramente en las cifras. Ahí, por ejemplo, tenemos este ODS sobre producción y consumo responsables, que creo que, no me acuerdo cuántos indicadores tiene, pero solamente hay uno que tiene datos.
o todo lo que es acción por el clima, creo que ninguno tiene dato. De vida submarina tampoco hay mucha información. Entonces, eso también de alguna manera muestra cuál ha sido el camino que ha venido tomando el país y cuáles han sido las prioridades que también de alguna forma se han dado. Entonces, en el tema ambiental, más bien tenemos bastantes limitaciones. No tanto para el caso de personas, como les digo, y para el tema de prosperidad, también digamos que tenemos información relativamente importante. Y para los indicadores, evidentemente, de paz, justicia y alianzas también estamos relativamente bien. Bien, cuando yo les hablo de sistema, les hablo de esto. Estos son múltiples dimensiones, todos estos objetivos de desarrollo sostenible están conectados, y eso significa que cuando yo muevo algo afecta otras cosas. Y esta lógica sistémica es fundamental para poder entender mejor este proceso. Si ustedes imaginan, y nosotros un poco adelantándome a lo que les voy a contar en unos minutos, la manera de poder ver cuáles son las políticas efectivas para poder alcanzar las metas de desarrollo sostenible hacia el 2030, tenemos primero que tener una claridad de que todas las políticas que yo voy a ver van a poder tener efectos en algún otro lado. Entonces, primero ser muy conscientes de cuáles son estas conexiones. Segundo, también es muy importante los datos, porque si yo no tengo datos, yo no puedo tener evidencia suficiente para decir que una cosa me va a afectar a otra, y cómo me la va a afectar. Y por lo tanto, cuál va a ser además el resultado total sobre todos los ODS, ¿no? Y eso es algo que es clave. Muy importante tomar en consideración. Entonces, yo me refería mucho a esto. Y esta imagen de aquí me parece que es clave para lo que les voy a contar en unos minutos. Antes de pasar a esta idea de aceleración, también quería mencionarles un poco la importancia de pensar en que esto no es solamente un tema sectorial. Yo les había dicho que esto es un tema de todos. Y hay iniciativas, incluso hasta de las empresas, en algunos casos, que tratan de ver cómo contribuyen a las ODS. Pero también es bien importante pensarlo de manera local. Es muy importante pensar y entender también de que los ODS es una agenda de todos. Y aquí quería tomarme unos minutos para contarles cómo nosotros vemos también el tema de la localización hacia la Agenda 2030. Y esta localización, básicamente, lo que está diciendo es cómo los gobiernos locales y regionales pueden contribuir y aportar a los ODS. Y aquí hay algo que me parece que es fundamental también entender, y por lo menos lo que yo entendí un poco también de la ponencia anterior, y es que si es que nosotros pensamos en esta idea de los ODS y decimos que esto es sistémico y decimos que esto es de todos, es bien difícil que si yo digo que es de todos y es sistémico, a alguna persona solita se le ocurra en el escritorio definir cómo funcionan las cosas. Y tampoco es lo mismo hacerlo desde un sector y decir esto se hace así. A mí me parece que es muy importante pensar en una lógica de abajo hacia arriba. Muchos proyectos la evolución del pensamiento sobre el desarrollo ha pasado por muchas etapas. Primero, por etapas en las que se pensaba de que los países en desarrollo requerían de apoyo externo para poder tener ideas de cómo lograr su desarrollo. Después se pasó por otras etapas en las que se decía, no, el desarrollo viene absolutamente desde la demanda, a un momento que estamos ahora, en el que en verdad es una suerte de conversación entre los gobiernos de distinta índole, de distintos niveles, con la sociedad civil, porque hemos podido aprender, digamos, no solamente como país, sino a nivel mundial, porque lo que estoy hablando son tendencias del pensamiento, de cómo funciona el desarrollo, en que en verdad esto es una cosa de todos, y todos tenemos que pensar en cómo lograr este desarrollo. Y que si no escuchamos digamos, a las personas que están en la base de esto, va a ser bien difícil que podamos lograr políticas sostenibles de desarrollo. Y entonces por eso es que aquí se menciona esta frase que dice de abajo hacia arriba. Y el de abajo hacia arriba
lo que dice de alguna manera es bajo la lógica subnacional en este caso, ¿no? O sea, de abajo de una cosa más subnacional como un gobierno local, un pequeño municipio rural, hasta el gobierno nacional, diciéndoles cuáles son las prioridades que tiene este municipio. Y este municipio ha tenido, por lo menos lo que esperamos nosotros, es que haya recogido la información de sus mismos pobladores. Y entonces es cómo se transmite la información desde la población hasta el gobierno central para ver cómo lograr estos ODS. Y esto es básicamente la idea, o una idea que quería traer aquí. Entonces, ¿por qué queremos localizar y por qué queremos hacer esto? Además de lo que ya les conté. Por un lado, por un tema de planificación que es clave, ¿no? El Estado tiene un funcionamiento bastante complejo, tenemos políticas sectoriales, pero también los sectores tienen presupuestos que asignan a las regiones, también las regiones y los gobiernos locales tienen sus propios presupuestos, y también ellos tienen capacidad de poder, digamos, capacidad de gasto, y por lo tanto pueden definir dónde invertir los recursos propios que ellos también van teniendo. Pero si eso no está articulado, si el Ministerio de Agricultura se le ocurre que lo mejor es ponerle agua a todos, y el municipio o la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas le parece que eso no es una prioridad, si no hay otra prioridad vamos a tener problemas, porque tú vas a invertir en la Municipalidad de Chumbivilcas en ponerles agua, pero la Municipalidad de Chumbivilcas y los pobladores de Chumbivilcas están buscando pastos mejorados para lograr mejorar la alimentación del ganado. Entonces es fundamental para planificar la articulación entre sectores y la articulación, digamos, en los distintos niveles de gobierno. Y la articulación en sectores, que me parece que es un elemento central de esta idea de planificación, es clave, ¿no? Porque cuando uno piensa, y es la misma lógica, esta lógica de los ODS, que es un sistema y que tenemos que mirar que todas las cosas se interrelacionan, es clave porque los problemas también son multidimensionales. Los problemas no son unidimensionales. No es que hay solamente un problema de falta de agua. Seguramente en un lugar donde el problema es de falta de agua, es falta de agua, y si no tiene suficiente agua tampoco tiene las suficientes semillas, pero seguramente eso hace que tengamos un problema de hambre, y además seguramente no tiene muchas conexiones para poder acceder, entonces también es un problema vial, y seguramente también hay un conjunto de problemas que empiezan a ampliarse, y que si yo hago una intervención, yo les doy el agua y me voy, y el Estado vuelve a desaparecer por 5 años, vamos a tener un grave problema porque el agua solita no va a mejorar la cantidad de problemas que existen en ese sitio. Entonces, cuando pensamos en la idea de planificación, pensamos en que los problemas se atienden de una manera conjunta, integral, coordinada, articulada. Entonces, por eso hay que localizar los ODS, porque es clave para la planificación y para esta proyección de desarrollo sostenible. Entonces, cuando uno escucha abajo, en esta lógica, abajo digo gobiernos subnacionales, uno puede identificar qué medidas y qué políticas puede priorizar. También es bien importante la información que llega hacia los gobiernos locales, y es clave que puedan entender cuál es su rol en esta suerte de cruzada nacional hacia los ODS, si lo queremos ver de alguna manera. Cada uno de los componentes, en este caso de los distritos, municipios, comunidades al interior del distrito y finalmente personas, deberíamos estar todos integrados hacia más o menos esta misma idea. Y por lo tanto, esta suerte de comunicar qué es lo que buscamos y que entiendan claramente también cuál es el rol y sepan cuál es el rol que cada uno de estos municipios tiene en este proceso. Esto es clave porque así nosotros podemos usar un lenguaje común, podemos aprender, podemos compartir experiencias, y entonces, digamos, se vuelve una cosa mucho más integrada. Entonces, esta localización de los ODS es un elemento central, muy importante para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, ¿qué implica? Y esto es una idea una simplificación, es este establecimiento de cuáles son los objetivos, metas. Distintos gobiernos nacionales tienen distintas competencias también. Por ejemplo, si tenemos un problema de educación, es bien difícil de que un municipio pueda lograr cambios fundamentales. Los colegios son del gobierno, son públicos, o sea, hay un montón de cosas que van a ser bien difíciles. No puede mejorar la calidad de educación una municipalidad, ¿no? También va a ser bien difícil que la municipalidad solita pueda mejorar el acceso a la salud. No todas las municipalidades tienen que preocuparse por la vida submarina, porque tienen otras prioridades. Entonces hay que establecer objetivos y metas a nivel local,
hay que definir y determinar cómo se van a implementar y qué cosas se van a hacer para poder lograr estos objetivos y cómo nos vamos a articular. Y ahora, un elemento que es clave en todo este proceso es el tema de medir. Bueno, de repente es una deformación profesional, pero para mí es bien importante medir. Y no es que yo solamente piense en los números y en las estadísticas, pero si no tenemos una forma de medir cuantitativa y o cualitativa, va a ser bien difícil que nosotros podamos tener claridad sobre hacia dónde vamos. Entonces, mirar el panorama de hacia dónde vamos y qué es lo que logramos y qué es lo que no logramos, que quizás es tan importante como lo que logramos, es clave medir y monitorear su progreso. Entonces, esto que yo les mencioné hace un momento y les presentaba la página del Instituto Nacional de Estadísticas, del INEI, y cómo monitoreaba estos 120 y tantos indicadores, esto debería también tener una réplica a nivel local. Ahora, hay una pregunta que es también bien importante y que quizás ya estoy entrando un poco más en materia de la aceleración. ¿Podemos efectivamente ir más rápido? Es una pregunta. Otra pregunta es, ¿podemos ir lo suficientemente rápido? Esa es otra pregunta. Son preguntas distintas, son preguntas que tienen que ver con muchos contextos, coyunturas, pero también con cuáles son los roles que cada uno de nosotros tenemos en este papel, en este juego. Hay veces que los esfuerzos públicos, privados, de los distintos actores y sectores están apuntando hacia ciertos espacios y quizás, y eso es parte de lo que queremos tratar de entender nosotros, y quizás no necesariamente es la forma más eficiente de poder lograr los ODS. Esta lógica de interrelación entre los ODS, repito, es clave. Por ejemplo, pensemos en el tema de ciudades, ¿cómo era? Ciudades sostenibles, por ejemplo. Si yo pienso en ciudades sostenibles, yo me imagino un rol importante, un rol muy importante del Ministerio de Vivienda, por ejemplo. Me imagino además que si esta ciudad tiene que ser sostenible, me imagino yo que debemos pensar otra vez en algo económico, social y ambiental. Si yo quiero que sea económico, por ejemplo, yo me imagino que las carreteras, el internet, la comunicación es clave, porque ninguno vive o puede vivir como aislado por completo. Ahora, ¿qué pasa si a mí se me ocurre hacer una carretera entonces y mejorar el servicio de internet a este espacio para que podamos mejorar el ODS 11 de ciudades sostenibles? Lo más probable es que vayamos teniendo impactos bastante fuertes, porque vamos a tener que hacer una carretera. Esa carretera va a pasar por 80 centros poblados. Probablemente estos centros poblados se vean beneficiados del comercio, van a poder vender mejor sus productos y no depender tanto de intermediarios. Entonces, quizá poner esta carretera para lograr el ODS 11 ha hecho un efecto sobre la reducción de la pobreza 1000 veces más fuerte que un indicador claro de reducción de la pobreza, que es, por ejemplo, los programas de transferencia condicionadas. Entonces, encontrar eso va a ser bien importante porque el programa de transferencias condicionadas lo tiene el MIDIS. Entonces, el MIDIS está dando su aporte para reducir la pobreza, pero de repente la carretera es mucho más eficiente y mucho más potente para lograr eso. Entonces, un poco, ¿qué es lo que ha venido pasando con esta agenda hacia el 2030? ¿Qué es lo que hemos podido aprender en este tiempo? Hemos podido aprender primero que hoy es un lenguaje común, ya más o menos todos estamos al tanto, estamos en una conferencia sobre las propuestas para el desarrollo en base a esta agenda de los ODS, es decir, ya es un lenguaje común, eso es muy importante, y que creo que todo el mundo está consciente de que tenemos que enfocarnos en algunos elementos de priorización. Han habido varias cosas, se han hecho varios trabajos desde el sector público, desde el sector privado, desde la sociedad civil para poder entender mejor un poco esto y creo que esto es algo que está más o menos socializado. Pero sí es importante pensar en algunas ideas clave
que todo esto acá nos deja, y yo quiero como hacer incidencia en los principales aprendizajes que han habido y que de alguna forma ya se los he mencionado. Lo primero, los ODS nos pertenecen a todos nosotros, y a todos los sectores, y a todas las personas, y a la academia, y a la cooperación, a la sociedad civil, como ya lo mencioné. Primero, esta es una lección que hemos aprendido en este tiempo. Otro es que están interconectados. Y acá hay un elemento clave, indivisibles además. O sea, son 17 ODS. No es que ahora me concentro en el ODS 1, porque si te concentras en el 1, cambias el resto. Y de repente si te concentras en el 1, puedes estar afectando el 4, el 7 y el 8. Entonces esto tiene que tener un elemento de interconexión fundamental. Y el tercero es que, bueno, estos ODS finalmente no son pues, actos nobles, caritativos y buenos para que todo el mundo pueda vivir de alguna manera mejor. En realidad, por supuesto que sí, pero no es solamente eso, ¿no? Lo que se pretende con esto es una transformación de nuestros propios sistemas sociales, económicos, ambientales, que además tiene un retorno en nuestra propia sociedad. Aquí hay una valoración que para algunos países en desarrollo, invertir en los ODS tiene un retorno de hasta 12 billones de dólares al año, ¿no? Solamente en estos países, que parece que es algo importante, pero más allá del elemento económico, esto es un elemento que sale o trasciende de pensar en la caridad, sino es pensar en todos nosotros hacia el futuro, es el desarrollo de todos. Bien, hay nuevos retos, y el nuevo reto es la pospandemia. Para nosotros, para el Perú, nosotros hemos tenido, como ya se mencionó previamente también, hemos tenido varios retos para enfrentar la pandemia, y ahora, que todavía no estoy seguro que sea post-pandemia, pero en este nuevo escenario, tenemos nuevos retos, ¿no? Y estos ODS además fueron diseñados prepandemia. La prepandemia ha cambiado muchas cosas, la pandemia ha cambiado muchas cosas y nos ha puesto en una situación bastante más compleja de lo que estábamos previamente a su aparición. En base a toda esta idea no solamente de la pandemia, sino también, digamos, de los avances que se habían dado hacia el logro de los ODS, donde lo que se había encontrado es un progreso, sí, pero también muy desigual, muy heterogéneo entre los distintos países y de alguna manera lento. Por eso esta lógica de aceleración. Tenemos que pensar más rápido. Sabemos que los estados somos lentos, sabemos que a veces ponernos de acuerdo es bien difícil, sabemos las limitaciones de articulación, coordinación y demás que hay. Ya, bacán, pero tenemos que acelerar este proceso de alguna manera, porque, digamos, el planeta no aguanta, la pobreza tiene límites, la desigualdad tiene límites, entonces hay que hacer algo. Y sobre esa línea se lanzó esta suerte de como eslogan o idea de la década de la acción, pero lo importante de eso es que, digamos, todo el sistema de Naciones Unidas se puso a pensar un poco también en ya, bacán, ¿cómo hacemos para efectivamente darle un giro a este ciclo, digamos, medio inercial de crecimiento, no económico, de crecimiento o desarrollo, si queremos verlo de alguna forma? Y es por eso que surge esta idea un poco de las políticas de aceleración. En el Perú, ¿cómo venimos avanzando en el Perú? Voy a pasar muy rápido porque creo que ya se ha visto, pero creo que quiero hacer incidencia en algunos puntos. En el Perú, la manera en la que por lo menos esta página que debe responder a alguna institución, que es el SDG Index, nos muestra que hay algunos avances importantes, principalmente, y creo que esto es clave, algunos avances importantes en educación, cambio climático y energía sostenible. Uno se preguntará y dirá, oye, pero en educación no se supone que no nos va muy bien en educación, y más bien eso es un problema y que la pandemia ha acelerado el problema. Ya, los ODS no son ni siquiera
la panacea de cómo deberían de ser cada uno de estos, si quieren pensarlo de alguna forma, estos sectores, ¿no? Educación. Los indicadores no son mejorar la calidad educativa a un nivel superior. Acá lo que estamos mirando en el tema educativo es que hemos logrado cumplir con un montón de cosas importantes, como por ejemplo, digamos que ya casi el 90 y tantos por ciento de nuestros niños van al colegio, cosa que en el año 90 no pasaba, ¿no? Oye, el ratio de completar secundaria se ha mejorado significativamente. En los últimos 30 años los cambios han sido bien importantes, ¿no? Ahora uno va a los espacios rurales y ya la gente ha terminado secundaria un gran porcentaje, con todos los problemas de déficit de infraestructura, acceso y demás hacia la educación. Entonces, ¿qué miran los ODS? Y esto es un poco lo que quería ver, es un elemento bastante más, diría, básico, mínimo necesario para poder lograr, mínimo necesario para poder vivir como en sociedad, y de ahí seguramente nuevos retos avanzarán, entonces, o tendremos. Y pensemos además que estos son retos planetarios, no son solamente peruanos. Avances muy lentos en temas de género, en temas de agua y saneamiento, en ciudades sostenibles y en el tema de ecosistemas acuáticos, de los cuales creo que solamente hay un indicador que se puede mirar. Bueno, aquí en esta suerte del rojo de no hay avances, por ejemplo, en temas de pobreza o de hambre o trabajo, también habría que ponerlo un poco en perspectiva. No hay avances, por ejemplo, en temas de pobreza. Habían habido avances bien importantes desde los 90 hasta la fecha, de 50% a 26 punto algo, a 20% en el año 19, si no me equivoco. Y en el año 2020, con la pandemia y nuestra vulnerabilidad y fragilidad, llegamos al 30%. Ya el año 2021 esto está en 26.4, 9, si no me equivoco. Pero entonces, todo esto es un poco para decirles, bien, de alguna manera, y para los indicadores que hay, que pueden medir avances en cada una de estas líneas, ahí vamos. Hay bastantes limitaciones de datos, hay bastantes, también, hay que poner, más que bastantes, hay que poner en consideración de que hay indicadores que miden ciertas cosas y no siempre los indicadores son perfectos y no siempre tenemos datos para todos los indicadores. Entonces, a veces hay algunas cosas que pueden parecer medias extrañas. Y eso, son elementos claves en el cómo vamos. Voy a pasar muy rápido. El tema de pobreza después de la pandemia aumentó significativamente. La mortalidad materna aumentó significativamente con la pandemia. El tema de calidad educativa sigue y de logro de aprendizaje sigue siendo un tema de desigualdad muy, muy, muy fuerte. El hambre, si bien hemos venido mejorando en muchos de los aspectos, tenemos una gran heterogeneidad regional. Y en fin, yo creo que hay varias cosas en las que se han logrado, como les había mencionado, cambios importantes, pero la pandemia nos ha propuesto y planteado nuevos retos. Y además, también los avances, ¿no? En las cosas que vamos viendo. Durante la pandemia, no sé si esto es un dato que está aquí, pero durante la pandemia, creo que se llegaron a deforestar más de 100.000 hectáreas, y eso es un récord anual, ¿no? Es bien importante para nosotros. Esto es uno de los elementos más importantes. Digamos, el tema ambiental, Perú tiene un rol que jugar ahí muy, muy, muy importante. En tema de trabajo, por ejemplo, acá tenemos datos hasta el 2019, pero en el año 2021 la informalidad creció significativamente, la desigualdad de género aumentó también significativamente, la precariedad laboral fue tenaz, ¿no? En fin, creo que voy a la siguiente. Un poco lo que lo que nos dice las cifras un poco en general sobre este avance es que los retos de desigualdades, por ejemplo, siguen ahí vigentes. No han habido cambios muy importantes entre el 2000 y el 2020 sí, pero han habido una gran ralentización hacia los últimos años en avances en términos de desigualdad. Y todo esto que podemos estar ahorita conversando es data, ¿no? Lo importante de tener datos. En paz y en justicia social hay una serie muy grande de conflictos sociales que no cesan. Tenemos riesgos muy importantes de corrupción y de seguridad. En fin, quería mencionarles, antes de pasar a ver
el tema de la aceleración y cómo lo estamos entendiendo desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quería mencionarles, quería plantearles este primer gráfico. Ustedes pueden imaginarse que el tiempo es la línea horizontal. Y en esta línea horizontal, la línea que es totalmente horizontal, te muestra qué es lo que estaría pasando en términos de alcanzar los ODS si es que no estaríamos haciendo mayores intervenciones. Es decir, el Estado, la sociedad civil y todos los sectores interesados en reducir la pobreza, en reducir el hambre, en mejorar nuestra atención al cambio climático y demás. Business as usual, hacerlo de la manera de siempre, básicamente es esa línea punteada blanca. Lo que nosotros queremos hacer es tratar de lograr esta línea amarilla, curva hacia arriba, que lo que nos haga es acelerar y darle mucha más potencia a este proceso. Y aquí hay tres elementos que pueden permitirnos, digamos, alcanzar esto. Uno de ellos es la integración, lograr mayores niveles de conectividad en todo lo que es priorización, diseño, operación. Hay que integrar a todos los sectores, ¿no? O sea, ya no, la cosa agrícola no es agrícola, ¿no? Si ahorita acabamos de ver, y en esta situación que nos estamos enfrentando como país, estamos viendo que tenemos un problema de fertilizantes. Ya, el problema de fertilizantes es un problema del sector agrícola, bacán. Pero eso es un problema que nos termina afectando la seguridad alimentaria y la pobreza, porque ahora hay hambre, los precios han subido significativamente, entonces la pobreza también está significativamente afectada. Entonces el Ministerio de Agricultura no puede hacer solito eso. Necesita del MIDI, necesita de la PCM, necesita de los otros sectores que puedan integrarse y romper esta suerte de silos, otra vez en la propia práctica, ¿no? El segundo tema es esta idea de aceleración, o sea, tenemos que concentrarnos en encontrar qué es lo más eficiente. Y es un poco ahí donde vamos a hacer. Y el último es la acción colectiva, son tres elementos clave, ¿no? O sea, bacán, el Estado puede hacer sus cosas, pero hay un rol importante para el sector privado, hay un rol importante para la sociedad civil también. Bien, ¿cómo acelerarlo? El proyecto que tenemos enfrente hoy es un proyecto que se llama el SDG Acceleration Diagnosis. Y básicamente lo que es, ok, ¿cómo hacemos para poder acelerar? ¿Cómo podemos identificar cuáles son estos caminos de aceleración? ¿Cuáles son aquellas políticas públicas que nos van a permitir recuperarnos del COVID y alcanzar más rápidamente o acercarnos más rápidamente a la meta de lograr los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030? Bien, este diagnóstico, y se llama diagnóstico porque es básicamente eso, simplemente es mirar, identificar, tiene como base algunas lecciones que se han aprendido de varios esfuerzos previos que se han hecho en distintos países. Y ahí están los nombres, y de aquí en adelante me van a disculpar que muchas de estas páginas van a estar en inglés porque lamentablemente no tuve el tiempo de traducirlos porque cuando pedí mi presentación la habían puesto en PDF y entonces ya era imposible pasarla, entonces ya no tuve. No hay problema, los alumnos del posgrado necesitan saber inglés. Sí, muchos de ellos están leyendo papers sin problema en inglés. Bien, pero entonces este diagnóstico está basado un poco en, como digo, muchas lecciones aprendidas. Han habido algunos proyectos previos, y el último, por lo menos los dos últimos que yo recuerdo son el SDG Develop y este último que le llaman el MAPS, que fueron iniciativas interagenciales, me refiero al Sistema de Naciones Unidas en general, que lo que buscaban era ver cuáles eran los... el proyecto MAPS en particular, miren el título, es Mainstream Acceleration and Policy Support. Lo que querían buscar era algo parecido a lo que estamos viendo, es cómo aceleramos en general sin tener necesariamente un modelo efectivo al cual seguir. Y era básicamente apoyo a 52 países para poder ver de manera interagencial al interior del Sistema de Naciones Unidas cómo se podía apoyar este proceso de desarrollo. Y ahora, en este marco de la década de la acción del 2020 al 2030, es donde sale este nuevo proyecto de aceleración. ¿Qué busca este proyecto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo buscamos esta aceleración? Bueno, entonces acá hay que combinar técnicas de análisis cuantitativo muy fuertes, muy pesadas, muy duras, con técnicas cualitativas que nos permitan no solamente entender bien el contexto,
Cuando digo el contexto, no es que hay que situarnos solamente en el Perú y en sus realidades, sino también en cómo opera nuestro propio aparato público, nuestro propio sistema, cómo funciona, hay que conocerlo. Entonces hay que identificar con estas técnicas este contexto bien, datos, aceleradores, cuáles son estas primeras ideas que nosotros tenemos como país, qué es lo que, hacia dónde vamos como país, qué políticas son las que le está dando prioridad el Estado, qué cosas están en ese plan, cuáles son los planes sectoriales, cuáles son ¿cómo es? Planes estratégicos sectoriales multianuales, cuál es nuestro marco macroeconómico, cuáles son, digamos, las políticas regionales, ¿cómo se llaman? Los planes operativos regionales, etcétera. ¿Dónde está yendo el país? ¿Cómo entiende el país? ¿Cuáles son sus aceleradores? Y por supuesto esto no es que se le pregunte a una persona, es que hay que mirar todos los documentos que hay, mirar todos este trabajo y encontrarlos y tener alguna idea a priori. Encontrar también cuáles son los cuellos de botella, es decir, ya bacán, este es nuestro contexto, esta es la mirada que tiene el Estado, ¿no? En los últimos 20 años, como les mencioné hace un rato, el Estado ha estado concentrado en reducir la pobreza, aumentar la infraestructura, la conectividad y bacán, pero la pobreza ha sido uno de los elementos centrales de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los cuellos de botella que nos enfrentamos nosotros para poder efectivamente lograr la reducción de la pobreza? ¿Qué está pasando? Somos un país quizás muy informal, tenemos un mercado laboral quizás muy informal, quizás no hay suficiente inversión, ¿qué es? Cuando tenemos estas tres cosas juntas, el contexto, los potenciales aceleradores y cuáles son los cuellos de botella, podemos desarrollar modelos para poder determinar e identificar cuáles son estas políticas o inversiones que van a ser más efectivas para encontrar los caminos hacia el desarrollo en un país. Eso este es el modelo. Entonces el modelo, en realidad, y lo van a entender quizás un poco más cuando les presente esto, este es el camino que nos hemos planteado. La línea fucsia, quizás, que dice scoping, es cuáles son estos principales. Primero, ¿dónde estamos? Ya más o menos sabemos dónde estamos. El Estado, ¿cómo ha encontrado, digamos, cómo se ha venido comportando y cuáles son sus prioridades, ¿no? Esta es la lógica del scoping. Y el scoping finalmente lo que te da es cuáles son sus cuellos de botella, ¿no? Te da esta primera mirada de diagnóstico. Cuando desde el escritorio, porque esto se va a hacer en el escritorio mucho, tenemos esta primera idea, pasamos al hacer sentido de lo que hemos encontrado. Y ahí viene el proceso de interacción. Hay que validar lo que hemos encontrado. ¿Con quiénes? Con los principales actores. ¿De dónde? De la sociedad civil, de la academia, de los gobiernos nacionales, del gobierno nacional. Hay que hacer sentido de esta primera mirada. Y cuando encontramos ese sentido, cuando tenemos esta lógica, seguramente lo que nosotros hemos identificado en el escritorio es totalmente distinto a lo que el sense-making nos permite identificar. Y de ahí, pero ya tenemos toda la información, porque hemos mirado cómo están los ODS, hemos hecho un análisis completo de contexto y hemos identificado a priori qué es lo que está haciendo el gobierno. Pero el sense-making nos va a decir, mira, el gobierno ha estado haciendo esto, o está haciendo esto, pero en verdad esto también es una prioridad, y esto también es una prioridad, y esto ya no es una prioridad. Y de ahí lo que nos toca es la etapa de modelamiento. Y ahí lo que se utilizan son los denominados modelos de equilibrio general computarizado, que lo que nos van a permitir, como su nombre lo dice, es equilibrio general. Nos van a permitir simular sobre la base este sistema de objetivos de desarrollo que forman estos objetivos de desarrollo sostenible, todas sus interconexiones, todas sus interrelaciones. Este modelo nos va a permitir decir que si yo hago una política como la construcción de carreteras, eso tiene una elasticidad o tiene un impacto, si lo queremos ver de alguna manera, en creación de ciudades sostenibles de 0.5%, de reducción de la pobreza de 10%, de mejorar o afectar al medio ambiente de 0.4%. Estoy poniéndolo así como bien general y un poquito a la mala para entender un poco este modelo. Entonces, esa política no solamente me afecta a estas tres cosas, sino me las afecta así. Y así, cómo me la afecta estos impactos, estas magnitudes de los impactos, salen de la revisión de literatura, salen de nuestras propias experiencias, y ahí viene este esfuerzo, y por supuesto de los miles de supuestos que como tienen estos modelos, hay de modelación. ¿Qué es lo que me va a dar la modelación? El sense-making me va a decir, por decir, y esto es un ejercicio,
me va a decir, mira, ¿sabes qué? Estas son las 10 o 15 políticas de prioridad que estamos como país tratando de ver para acelerar los ODS, y estas 3 o 4 más son las que nosotros como sociedad civil, país, gobierno y tal, pensamos que también son claves, pero todavía no están representadas en estas políticas. Ok, las vamos a modelar, vamos a simular qué es lo que va a ocurrir ahí. Y con eso vamos a ver el impacto sobre todos los ODS. Y después vamos a poder decir, ok, mira, de estas 15 que me dijiste, las claves son estas 4. Porque estas 4 te mueven todo y te aceleran más acá. No digo que no hagas las otras, sino que estas 4 hay que acelerarlas. Hay que meterle más recursos humanos, físicos, económicos. Hay que chambear esta parte. Y para eso viene una cuarta etapa que le llamamos el Sustainable Financing, que básicamente lo que dice es, ok, ya he encontrado que estas son las 4 políticas o 4 caminos, y seguramente no las estás haciendo, las estás haciendo con un presupuesto limitado. Vamos a ver cuánto presupuesto necesitas, cuál es tu brecha presupuestal para lograr esto. Y luego vamos a ver cómo rayos hacemos para financiar y apoyar al Estado, y ahí sí es al Estado peruano, a todos nosotros, para poder lograr estas políticas. Entonces, básicamente ese es el camino. Porque cuando tenemos este financiamiento, estos recursos, que seguramente serán apalancamiento de cosas que ya hay, deuda y nuevos recursos, se podrá pensar en cuál es el camino final para esta aceleración y cómo los vamos a implementar, que son estas líneas marroncitas que vemos aquí a la derecha. Entonces, esto es un esfuerzo mucho de gabinete, el scoping, mucho de, diríamos, trabajo de campo y de socialización y discusión con distintos actores de la sociedad civil y en los distintos niveles de gobierno, y luego un esfuerzo de final, diría yo, de modelación para poder entender de todo lo que se ha hablado, cuáles son aquellos en los que vamos a poder efectivamente encontrar un mayor sentido para lograr los ODS. Bien, entonces el scoping, esta primera etapa de diagnóstico, tiene como 3 grandes productos. El primero es ¿dónde estamos? Current state. Lo segundo es cuáles son estos potenciales aceleradores. Me detengo ahí un segundo. Y el tercero es los cuellos de botella. Para lograr esto hay mucho de trabajo, como les dije, de gabinete, de laboratorio, de escritorio. Por ejemplo, para identificar cuáles son los potenciales aceleradores, hemos tenido que inclusive, o estamos teniendo que inclusive, meternos en técnicas de inteligencia artificial para poder entrar a todos los registros que existen y poder identificar cuáles son las palabras, montos, elementos que más se repiten en la política pública y en la sociedad civil para poder tratar de pensar cuáles son estos principales aceleradores. Porque ahorita no tenemos a priori mucho, hemos sumado presupuesto, hemos sumado la cantidad de noticias, la cantidad de veces que la palabra pobreza aparece en todos los documentos de las 1.800 y pico municipalidades locales, de los 24 gobiernos regionales, del gobierno nacional, de las políticas sectoriales, en fin. Y con este aparato, con este sistema, tratar de identificar cuáles son. Entonces, esto es el scoping, y aquí vamos a tener ya nuestra primera etapa, diagnóstico. Entonces, se va a ver cuáles son estos escenarios posibles importantes. Y con eso nos vamos a ir a validar. Antes de validar. Cuando tenemos toda esta información y todo esto acá, vamos a hacer un primer esfuerzo de simulación y mirar un poco dentro de todo lo que vamos a encontrar, porque asumimos que no vamos a encontrar 4 o 5, sino 50, 30 o 20 políticas que están siendo priorizadas, identificar en este simulador, poder ver justamente cuáles son los que son más eficientes y mejor, y que nos van a dar mejores resultados. Con todo eso vamos a este sense making y hablamos con todos estos actores interesados o relevantes, estos multi-stakeholder, con los stakeholders, y con ellos vamos a sostener esta suerte de diálogos, donde vamos a analizar los cuellos de botella, vamos a tener un consenso sobre las prioridades y vamos a identificar con ellos cuáles son estos aceleradores, tener una propuesta de cuáles son y más o menos quizás hasta encontrar cuáles son los costos de estas potenciales políticas de aceleración, porque habrán algunas quizás que son inviables. Y habrán algunas cosas que también serán bastante, que lo que se necesita es relativamente poco y tienen un potencial bastante grande. Entonces uno tiene una suerte de costo-beneficio de la intervención, ¿no? Finalmente viene esta parte del modelamiento, con todo este costeo
y con todas estas las propuestas y las políticas específicas de modelación, digamos, de aceleración, vamos a poder identificar en un modelo bastante complejo de equilibrio general cuáles son las más importantes. Vamos a encontrar cuáles son los impactos que tienen estas cosas y cuáles son acá me lo menciona clarito, los trade-offs, cuáles son estos elementos que a veces uno piensa que va a lograr grandes cambios y que de repente están afectando a otras políticas, ¿no? Ahora, un elemento clave antes de pasar a lo penúltimo, que es esta idea del financing, es encontrar es pensar que esto acá no debe, y lamentablemente va a tener que ser, por lo menos en esta primera etapa sí, no debe ser solamente nacional, porque cuando hacemos algo nacional, obviamos qué es lo que ocurre en los distintos sectores, porque nuestro país es muy heterogéneo. Y entonces algunas cosas, de algunos de estos efectos a nivel subnacional, de repente, no sé, por decir, yo les estaba hablando hace un ratito de que si yo pongo una carretera, de repente reduzco la pobreza en 20%. Ya 20% y de repente no genero ningún impacto en el medio ambiente. Ya eso es si miro un dato promedio. Pero ¿qué pasa si yo me voy a Madre de Dios y hago esta carretera? De repente el impacto ambiental en Madre de Dios sí es bastante más fuerte, y de repente la reducción de la pobreza quizás no es tan fuerte, porque ya en Madre de Dios la tasa de pobreza es bastante más baja y por lo tanto más difícil de superar, ¿no? Mientras menos pobre seas, más difícil es sacar a todos de la pobreza, cada vez se hace más complicado, los que quedan son justamente los que son más difíciles. Entonces los impactos son variables, distintos, quizás muy distintos que si pones una carretera en algún lugar productor de papa y que esté, digamos, de alguna manera cerca de alguna ciudad importante, porque quizás ahí el efecto no es 20%, sino 40%. Y quizás el impacto ambiental es mínimo porque estás en montaña pelada, no estás necesariamente en la selva. Entonces, estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo ahorita a nivel nacional y en la medida de lo posible estamos tratando de incorporar lo más posible elementos regionales, lo ideal es tener toda la data a nivel de región. Es ideal, porque si no es muy complicado. Y por lo tanto, la validación de todos estos modelos tiene también una relevancia a nivel subnacional, ¿no? Entonces, esto es como el marco conceptual el que les estoy planteando, pero me gustaría que también quede claro de que esto es más, debe ser bastante más específico. Finalmente viene esta parte de encontrar cuál es la brecha de recursos y cuáles son, de alguna manera, las opciones de financiamiento que se pueden presentar. Entonces, ese es finalmente nuestro modelo, que con eso lo que desarrollamos finalmente o buscamos desarrollar y en colaboración con varios actores es poder identificar las prioridades, los aceleradores y qué es lo que tenemos que hacer en el marco de esto para poder lograr digamos, estos objetivos de desarrollo sostenible. Bien, les agradezco mucho por su tiempo. Creo que yo pensaba que iba a hablar 20 minutos, pero nada, muchas gracias por eso. No, gracias a ti, estimado Carlos. Ha estado, tu ponencia se ha podido entender por todos y está teniendo muy buenos comentarios en el chat. No sé si podrías ver alguna de las preguntas que están en el chat. Entonces, a ver. Víctor, ya no estoy compartiendo, ¿no? No. Ya. En cuanto a la localización. Sí. A ver, diría que un escenario ideal, que sería un escenario ideal, puesto llegar a un consenso entre comunidades es difícil. La comunidad puede tener demandas y requerimientos distintos a la vez. Hay intervenciones de terceros, intereses políticos, contratos. ¿Cómo podemos aterrizar la localización de los ODS en el contexto peruano? Bueno, sí, efectivamente no es un trabajo fácil, pero ahí hay muchas técnicas participativas para poder identificar bien a nivel local cuáles son estas demandas. Hay muchos espacios desarrollados por el gobierno y muchos también por distintas otras entidades que tratan de poder encontrar estos caminos comunes. De hecho, no es una tarea sencilla, sobre todo, además, tú lo estás viendo al interior de un distrito, entre comunidades, ahora míralo entre distritos a una región,
y ahora pensemos entre regiones y a nivel país. O sea, estos son elementos claves. Siempre hay trade-offs. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Eso es lo primero. Y esto es un trabajo más político, ¿no? Es un trabajo político, es trabajo fundamental de los gobiernos locales en particular, de tratar de poder encontrar eso. Pero sí creo que, y en verdad, gracias por la pregunta sobre el tema de localización, porque creo que es algo que a mí me parece que es fundamental considerar. Yo les puedo contar desde mi experiencia, porque me parece que es un tema que sale de mi expertise, el cómo hacerlo, pero tengo una experiencia con el Ministerio de Agricultura, en el que lo que nosotros tratamos de hacer fue crear los comités de gestión CEGRAS, comités de gestión rurales regionales agrarios. Y al interior de los CEGRAS buscábamos integrar las demandas de los distintos actores de la sociedad civil y de los gobiernos locales para poder darle la señal al Ministerio de Agricultura de dónde debería de poder, digamos, hacer mejor sus inversiones. Bien difícil el trabajo, en realidad poder lograr eso es bien complejo por muchas inercias presupuestales, tanto del Ministerio de Agricultura como también por estos diferentes intereses. Sin embargo, intereses no son necesariamente, o no, nunca me topé yo necesariamente con intereses contrapuestos, que una comunidad quería agua y la otra no quería que le den el agua a esa comunidad. Más bien era que todo el mundo quería agua. El asunto es cómo priorizas. Y eso era un poco gran parte digamos, del esfuerzo. Entonces, ¿hay intereses políticos? Sí. ¿Hay intereses empresariales? También. Pero en general, yo diría de que en estos espacios de necesidad lo más difícil es la priorización, porque no creo que justamente sean como cosas muy contrapuestas. Priorización y, bueno, en algunos casos el tema ambiental y el tema de reducción de la pobreza sí es fuerte. En algunos casos, por ejemplo, no sé, es lo que conocemos con nuestros conflictos sociales. Queremos más minería, bueno, bacán. Hay una comunidad que puede morirse de ganas de que haya más minería y otra de bloquear el paso porque le parece que les afecta sus principales recursos. Y ahí hay un trabajo muy político que hacer. Pero es clave. Si se ponen a pensar solamente lo último que digo sobre esto, es clave. Porque si tú no haces eso a nivel local, te imaginas que desde el nivel nacional digas, entonces no hay minería. O, no, sí hay minería. Entonces, tú sentado en un escritorio, me gustó mucho la ponencia anterior, yo sé de paso, sentado en un escritorio dices, sí, hay minería. Y ahí, por otro lado, están ¿no? En un conflicto terrible. No es así, más bien debe ser al revés, ¿no? Entender un poco, ver cómo es, y también, ¿no? esta suerte de intercambio de experiencias y demás. Muchas gracias, Carlos. Hemos tenido ahora a Carlos de los Ríos, en el Senior Economist de PNUD, ¿no? Organismo que era infaltable, ¿no? Si estamos en un ciclo de conferencias sobre ODS. Muchas gracias, estimado Carlos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ahí se Adiós. puede leer ya todos los buenos comentarios que están haciendo y los agradecimientos que te hacen por tu ponencia que ha sido tan interesante y tan didáctica. Muchas gracias. Gracias. Adiós.